¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está denso el tema este del universo holográfico? ¿Está demasiado pesado? Lo importante, ¿se entiende algo? Vamos a completar las ideas de lo que habíamos estado hablando. Pero antes, igual podemos hacer algunas consideraciones. Para el caso de las comunicaciones instantáneas a nivel cuántico, la velocidad de la luz parece ser demasiado lenta. Eh, por ejemplo, cualquier conversación o comunicación a través de la galaxia Vía Láctea, que tiene 1.000 millones de años luz a la velocidad de la luz, cualquier comunicación a lo ancho de la Vía Láctea demoraría 1.000 millones de años. O sea que utilizando señales electromagnéticas como las que se utilizan, se demorarían milenios en recibir cualquier comunicación. Sin embargo, parece ser que existen unas comunicaciones que son instantáneas. Otra cosa, a ustedes nunca les ha llamado la atención este hombre que está dedicado a las cosas del espacio, el Elon Musk, que está dedicado, que tiene su empresa, que lanza cohetes, que también tiene el coche Tesla, pero el Tesla de Elon Musk en realidad es un coche recargable, no el de Nikola Tesla, el que quería Nikola Tesla no era recargable. Iba a recibir, no iba a tener necesidad de ser recargado porque la energía la iba a sacar de, ahora vamos a ver de dónde, pero vamos a decir que la sacaría del éter para funcionar. Pero ¿por qué el Elon Musk está tan interesado en las cosas que tienen que ver con la cabeza? Y tiene esa otra empresa denominada Neuralink. Es simplemente porque busca interfaces o interconexión máquina-cerebro. Yo creo que la cosa va un poco más allá. Va más allá. ¿Por qué los pensamientos? ¿Por qué los pensamientos dirigidos? Porque hay señales que se transmiten a través de pensamientos dirigidos y que son mucho más rápidos que las señales electromagnéticas. Incluso la gente cuando ora y supuestamente le habla a Dios y Dios dónde está. Y la persona que está haciendo esa comunicación mente humana y el Dios que la está haciendo de forma instantánea. ¿Qué velocidad es esa? Vieron que en el último vídeo hablamos de el potencial cuántico o el campo cuántico. Y hablamos de la conciencia, ¿se acuerdan? Hablamos que cuando interviene la conciencia, cuando interviene la visualización, hay cosas que se hacen realidad o se manifiestan. Podríamos llamarle a eso campo de conciencia. Lo importante en este tema es que la conciencia no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio. No hay límite de velocidad de la luz en la conciencia. ¿Se acuerdan también que hablamos de la no locality, la no localidad? Que es algo instantáneo, simultáneo,
La no localidad no está basada y no entra la velocidad de la luz lineal ni la del sonido. Es todo instantáneo. ¿Debido a qué? Debido al campo de conciencia. La ciencia de la conciencia va a ser la gran ciencia. La ciencia de la conciencia va a ser la gran ciencia. También vamos a volver a tocar esa energía que hay en el potencial cuántico o campo cuántico, que se llama la energía del punto cero. La energía del punto cero. Si ustedes, ahora que estamos con el tema de que liberaron gracias por haber liberado a Julian Assange, cuando reveló los mails de Hillary Clinton con John Podesta, el John Podesta en muchos de esos mails hablaba de la energía del punto cero. Bueno, vamos a seguir con nuestro libro, una tercera parte. Vamos a ubicar esta imagen aquí. Y habíamos dejado habíamos hablado de el orden implícito y el orden explícito, el orden implicado y el orden explicado. El implicado es el orden que tienen todas las cosas y el explicado es la realidad que se manifiesta de ese orden en nuestra existencia, podríamos decir así. Ahora vamos a ver la totalidad no dividida de todas las cosas. La totalidad no dividida, esto es muy importante, no dividida de todas las cosas. Lo que más nos llena de perplejidad son las ideas plenamente desarrolladas de Bohm acerca de la totalidad. Como en el cosmos está todo hecho del tejido holográfico ininterrumpido del orden implicado o el orden oculto, a juicio de Bohm tiene tan poco sentido pensar que el universo está formado por partes como creer que los distintos surtidores de una fuente son independientes del agua de la que fluyen. Un electrón no es una partícula elemental, es solo el nombre que se da a cierto aspecto del holomovimiento. Dividir la realidad en partes y después darles el nombre es siempre arbitrario, un convencionalismo, porque las partículas subatómicas y todas las demás cosas que hay en el universo no están más separadas unas de otras que los dibujos de una alfombra estampada. Están todas en el mismo lugar. Es una idea profunda. Einstein asombró al mundo cuando afirmó en la teoría de la relatividad que el espacio y el tiempo no son magnitudes independientes, sino que están unidas uniformemente y forman parte de un todo mayor que él denominó el continuo espacio-tiempo. Bohm lleva esta idea un paso gigante más allá. En su opinión, todo lo que hay en el universo forma parte de un continuo. A pesar de la aparente separación de las cosas en el orden explicado o en la realidad que nosotros vemos, todo es una extensión continua de todos los demás. Y al final, todos los órdenes implicados y explicados se funden en uno solo. Aquí sería interesante también introducir el concepto de Akasha, de esa gran biblioteca de todas las cosas y de todos los eventos, donde el presente, el pasado y el futuro no existe, sino que está todo en el mismo lugar. Hay gente que piensa que entrando en el Akasha, en determinadas
ubicaciones. Es como ir a coger un libro de una biblioteca y leer una porción del todo. Esto es un poco parecido. Tómate un momento para pensar en esto. Mírate la mano. Ahora mira la luz que surge de la lámpara que tienes al lado. Mira al perro que reposa a tus pies. No se trata meramente de que estéis hechos de lo mismo, es que sois la misma cosa. Una cosa, no dividida, un algo inmenso que ha extendido sus brazos y sus apéndices incontables hacia todos los objetos visibles, hacia los átomos, los mares turbulentos y las estrellas centellantes del cosmos. Bon advierte que esto no significa que el universo sea una masa indiferenciada. Aquí también vamos a introducir el concepto que tienen los herméticos, los seguidores de ese señor que les contaba yo, Hermes Trismegisto, que cuando dice que el universo es mental y que la realidad es solo es una manifestación, que las cosas no son reales, ellos te dicen que bueno, que las cosas en realidad son reales en este universo, que la ley de la gravedad existe y de que la densidad, aunque haya mucho espacio vacío en la materia, también existe y es dura. Que no por pensar de que el universo es mental, vas a pensar de que la realidad no existe. Entonces, es más o menos esto, ¿no? No vayas a pensar que la materia es una cosa sola, no dividida, un algo inmenso que ha extendido sus brazos y sus apéndices incontables. Advierte Bon que esto no significa que el universo sea una masa gigante indiferenciada. Las cosas pueden formar parte de un todo no dividido y poseer cualidades únicas. Para aclarar lo que quiere decir, dirige la mirada a los pequeños remolinos que se forman a menudo en los ríos. A primera vista parece que son cosas independientes y tienen muchas características individuales como el tamaño, la velocidad, la dirección de rotación, etc. No obstante, un análisis minucioso revela que es posible determinar dónde termina un torbellino y dónde empieza el río. Del mismo modo, Bones no insinúa que las diferencias entre las cosas carezcan de significado. Solo quiere que sepamos constantemente que la división en cosas de ciertos aspectos del holomovimiento siempre es una división teórica, una forma de hacer destacar estos aspectos en nuestra percepción, en la forma en que pensamos. En un intento de corregirlo, en vez de llamar cosas a los diferentes aspectos del holomovimiento, prefiere llamarlos subtotalidades relativamente autónomas. Lo cierto es que Bon cree que la tendencia casi universal a fragmentar el mundo y a prescindir de la interconexión dinámica que existe entre las cosas es la causa de muchos problemas, no solo en el campo de la ciencia, sino también en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Por ejemplo, creemos que podemos extraer las partes valiosas de la Tierra sin afectar la totalidad. Creemos que es posible tratar partes del cuerpo sin preocuparnos por la totalidad. Creemos que podemos tratar diversos problemas de la sociedad como el crimen, la pobreza o la adicción a las drogas sin estudiar los problemas de la sociedad en cuanto a totalidad, etc. En sus escritos, Bon argumenta vehementemente que nuestra forma actual de fragmentar el mundo en partes no solo no funciona, sino que puede llevarnos a la extinción. Bueno, la conciencia. Estamos hablando de que la conciencia, la naturaleza de la conciencia y el estudio de la conciencia es
la gran ciencia del futuro. La conciencia como una forma sutil de materia. Además de explicar por qué los teóricos de física cuántica encuentran tantos ejemplos de interconexión cuando se sumergen en las profundidades de la materia, el universo holográfico de Bohm explica otros muchos misterios. Uno de ellos es el efecto que parece tener la conciencia en el mundo subatómico. Como hemos visto, aunque Bohm rechaza la idea de que las partículas no existen hasta que son observadas, en principio no se opone al intento de unir la física y la conciencia. Cree simplemente que la mayoría de los físicos lo abordan de manera equivocada, tratando de fragmentar la realidad una vez más, afirmando que una cosa, independientemente como la conciencia, interactúa con otra cosa independientemente como las partículas subatómicas. Como todas las cosas son aspectos del holomovimiento, Bohm opina que no tiene sentido hablar de interacción entre la conciencia y la materia. En cierto sentido, el observador es observado. El observador es también el aparato medidor, los resultados de los experimentos, el laboratorio y la brisa que sopla fuera del laboratorio. De hecho, piensa que la conciencia es una forma más sutil de materia y que la base de toda relación entre las dos no se encuentra en nuestro nivel de realidad, sino en las profundidades del orden implicado u oculto. La conciencia está presente en diversos grados de envolvimiento y del desenvolvimiento de la materia, y tal vez sea esta la causa que los plasmas poseen características de cosas vivas. Como dice Bohm, la capacidad de la forma para ser activa es el rasgo más característico de la mente. La capacidad de la forma para ser activa es el rasgo más característico de la mente, y con el electrón ya tenemos algo semejante a la mente. De manera similar, cree que tampoco tiene sentido dividir el universo en cosas vivas y cosas no vivas. Acá también es bueno ir a esos, los herméticos, los del Hermes Trismegisto, los del Kybalión. Esta gente o este maestro o filósofo de la antigüedad dice que hay siete niveles de mentes, y habla de la mente del mundo mineral, que hay 7 niveles mentales, de las mentes del mundo vegetal, que hay 7 niveles mentales en el mundo vegetal. O sea, ellos hablan como que esas cosas están vivas, como que tienen mente, como que tienen conciencia. Bueno, Bohm habla de esto porque, claro, se dio cuenta de la capacidad que tenía el plasma de electrones, de desempeñarse como que si fuera un ser vivo. Entonces él dice, de manera similar, cree que tampoco tiene sentido dividir el universo en cosas vivas y cosas no vivas. La materia animada y la materia inanimada están entretejidas inseparablemente, y la vida también está envuelta en la totalidad del universo. Hasta una roca está viva en cierto modo, afirma Bohm, porque la vida y la inteligencia están presentes, no ya en toda la materia, sino también en la energía, en el espacio, en el tiempo, en el tejido del universo entero y en todo lo demás que sacamos del holomovimiento y contemplamos erróneamente como cosas independientes. La idea de que la conciencia y la vida, y de hecho todas las cosas, son conjuntos envueltos en todo el universo,
tiene un lado secundario igualmente asombroso. Al igual que cada trocito de un holograma contiene la imagen del todo, cada porción del universo contiene el todo. Y ahí vamos a Jacobo Grinberg, el mexicano, psicólogo, neurofisiólogo, neuropsicólogo, que hablaba de la conciencia y de la intervención de la conciencia y de los experimentos y las visualizaciones que hizo con la chamana aquella Pachita, que hacía operaciones con un cuchillo de campo, era de monte, en una especie de altar, y que cambiaba órganos y que sacaba algún pulmón Pachita y extendía la mano así y ya tenía el otro pulmón para poner. Y esas cosas la vieron estas personas, la vieron que esta señora hacía esas cosas, hacía esas materializaciones de órganos y ellos decían, ¿de dónde viene el órgano? ¿Cómo es que podía hacer estas cosas? ¿Cómo es que podía hacer así y coger un pulmón e insertarlo? Es esto, es esto. El tejido del universo entero está unido. La idea de que la conciencia y la vida y de hecho todas las cosas son conjuntos envueltos en todo el universo tiene un lado secundario igualmente asombroso. Al igual que cada trocito de un holograma contiene la imagen del todo, cada porción del universo contiene el todo. Esto significa que podríamos encontrar la galaxia Andrómeda en la uña del dedo gordo de nuestra mano izquierda si supiéramos cómo acceder a ella. Asimismo, podríamos encontrar a Cleopatra cuando se reunió con César por primera vez, porque en principio todo el pasado y las repercusiones para todo el futuro también están encubiertos en cada pequeña región del espacio y del tiempo. Yo sé que esto suena raro y a ciencia ficción, pero esto es lo que cree Bohm. El cosmos entero está envuelto en cada célula de nuestro cuerpo. Y lo mismo hace cada hoja, cada gota de lluvia, cada mota de polvo, lo cual da un significado nuevo al famoso poema de William Blake. Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, abarcar el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Es un oxímoron, ¿no? La eternidad en una hora son cosas que se contraponen, sin embargo, está todo contenido en lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre la energía del punto cero, la energía de 1.000.000.000 de bombas atómicas en cada centímetro cúbico del espacio. Y aquí sí que no hay verso, no hay filosofía y no hay... Ya al principio les comenté sobre la energía del punto cero. La energía de 1.000.000.000 de bombas atómicas en cada centímetro cúbico del espacio. Si nuestro universo es solo una pálida sombra de un orden más profundo, ¿qué más yace oculto, envuelto en la trama y la urdimbre de nuestra realidad? Bohm tiene una sugerencia. Según los conocimientos actuales de la física, todas las zonas del espacio están plagadas de distintos tipos de campos formados por ondas de longitud variable. Cada onda tiene siempre algo de energía al menos. Cuando los físicos calcularon la cantidad mínima de energía que puede tener una onda, averiguaron que cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene más energía que la energía total de toda la materia que existe en el universo conocido. Y cuando hablamos de estas cosas, recuerden
que alguna vez en algunos vídeos del primer canal eliminado, vaya a saber por qué razones, hablamos del efecto Casimir. ¿Te acuerdan del efecto Casimir? Que en el vacío, hacían el vacío y ponían dos placas en el vacío absoluto, no cargadas eléctricamente, no magnéticas ni nada, y había una fuerza que las unía. El efecto Casimir. ¿De dónde sale esa fuerza? ¿Por qué? Es una cosa extraordinaria. Es esto. Averiguaron que cada centímetro cúbico de espacio vacío contiene más energía que la energía total de toda la materia que existe en el universo conocido. Algunos físicos se niegan a tomarse en serio un cálculo como este y creen que debe de estar equivocado de un modo u otro. Según Bohm, es verdad que existe ese mar infinito de energía y que al menos nos dice algo sobre la inmensa naturaleza oculta en el orden implicado o el orden oculto, ese orden que está guardado entre todas las cosas y que tiene esa manifestación de todas las cosas. Cree que la mayor parte de los físicos hacen caso omiso a la existencia de ese mar enorme de energía, porque como peces que no son conscientes del agua en que nadan, han aprendido a concentrarse primordialmente en los objetos inmersos en el mar, en la materia. Yo siempre tenía una ilustración que sabe el pez sobre el agua donde vive toda la vida. La idea de Bohm es que el espacio es tan real y tan rico en procesos como la materia que se mueve en él. Llega a su plena madurez en sus tesis sobre el mar implicado de energía. La materia no existe con independencia de ese mar del llamado espacio vacío. Es una parte del espacio. Para explicar lo que quiere decir Bohm propone la siguiente analogía. Un cristal enfriado hasta el cero absoluto permitirá que un chorro de electrones lo atraviese sin esparcirlos. Si se sube la temperatura, se producirán grietas en el cristal que echarán a perder su transparencia, por decirlo así, y los electrones empezarán a esparcirse. Desde el punto de vista de un electrón, las grietas parecerían trozos de materia flotando en un mar de nada, pero no es eso lo que ocurre realmente. La nada y los trozos de materia no existen con independencia unos de otros, forman parte del mismo tejido del orden más profundo del cristal. Bohm cree que en nuestro nivel de existencia sucede lo mismo. El espacio no está vacío, está lleno. En un pleno en vez de un vacío, y constituye la base de la existencia del todo, incluido nosotros mismos. El universo no está separado del mar cósmico de energía, es una onda en una superficie, un patrón de excitación comparativamente pequeño en medio de un océano inimaginablemente inmenso. Este patrón de excitación es relativamente autónomo y origina proyecciones aproximadamente recurrentes, estables y separables en un orden explicado de manifestación tridimensional, o sea, la realidad nuestra, afirma Bohm. En otras palabras, a pesar de su materialidad aparente y de su enorme tamaño, el universo no existe en sí mismo y por sí mismo, sino que es un hijastro de algo mucho más vasto e inefable. Más aún, no es siquiera una gran producción de ese algo más vasto, sino solo una sombra pasajera, un problema menor en el gran esquema de las cosas. El mar infinito de energía no es todo lo que está envuelto en el orden implicado. Dado que el orden implicado, el oculto, es la base que ha dado origen a todo lo que hay en nuestro universo, contiene también como mínimo todas las partículas subatómicas que han sido o serán, toda forma posible de materia, energía, vida y conciencia. Desde los cuásares al cerebro de Shakespeare, desde la doble hélice de la estructura de la molécula del ADN, hasta las fuerzas que controlan el tamaño y las formas de las galaxias. Y ni siquiera esto es todo lo que puede contener.
Bohm admite que no hay razón para creer que el orden implicado es el fin de las cosas. Más allá puede haber otros órdenes jamás soñados, etapas infinitas de una evolución ulterior. Ahora vamos a ver el apoyo experimental que tiene esto que decía Bohm. Hay varios descubrimientos fascinantes en el campo de la física que sugieren que Bohm puede tener razón. Aún dejando aparte el mar implicado de energía, el espacio lleno de luz y de otras ondas electromagnéticas que se entrecruzan e interfieren entre sí constantemente, como hemos visto, las partículas son también ondas. Esto significa que los objetos físicos y todo lo demás que percibimos en la realidad están compuestos por patrones de interferencia, lo cual tiene consecuencias holográficas innegables. Recuerdan que en el primer capítulo hablamos de que un rayo tiene que interferir con otro rayo, patrones de interferencia. Otro dato convincente procede de un descubrimiento realizado en un experimento reciente. En los años 70, la tecnología estaba lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo el experimento de las dos partículas planteado por Bell, y varios investigadores acometieron la tarea. Aunque hicieron descubrimientos prometedores, ninguno fue capaz de obtener resultados concluyentes. Posteriormente, en el año 1982, tuvieron éxitos los físicos Alan Aspect, Jean Balibar y Gerard Roger del Instituto de Óptica de la Universidad de París. En primer lugar, produjeron una serie de fotones gemelos calentando átomos de calcio con láser. Luego permitieron que cada fotón se desplazara en una dirección opuesta por un conducto de 6,5 metros y pasara por unos filtros especiales que los dirigían hacia uno de los dos analizadores de polarización posibles. Cada filtro tardó 10 millonésimas de segundo en cambiar de un analizador al otro y alrededor de 30.000 millonésimas de segundo menos de lo que tardó la luz en recorrer los 13 metros que separaban cada juego de fotones. De esta manera, Aspect y sus colegas consiguieron descartar toda posibilidad de que los fotones pudieran comunicarse a través de cualquier proceso físico conocido. Ya sabemos qué es lo que pasa, es el entrecruzamiento cuántico, pero igual. Aspect y su equipo descubrieron que, como predecía la teoría cuántica, cada fotón todavía era capaz de relacionar su ángulo de polarización con el de su gemelo. Esto significaba o bien se estaba contraviniendo la negativa de Einstein a aceptar la posibilidad de una comunicación más rápida que la luz, o bien los dos fotones estaban conectados de forma no local. Como la mayoría de los físicos se oponen a admitir dentro de la física procesos más rápidos que la luz, el experimento de Aspect se contempla por lo general como una prueba material de que la conexión entre dos fotones no es local. Además, como observa Paul Davies, físico de la Universidad de Newcastle upon Tyne en Inglaterra, dado que todas las partículas están continuamente interactuando y separándose, el aspecto no local de los sistemas cuánticos es pues una propiedad general de la materia. Los descubrimientos de Aspect no demuestran que el modelo del universo de Bohm sea correcto, pero le dan un respaldo enorme. De hecho, como hemos mencionado ya, en opinión de Bohm, ninguna teoría es correcta en un sentido absoluto, ni siquiera la suya. Todas las teorías no son más que aproximaciones a la verdad, mapas finitos que usamos para intentar de representar un territorio infinito e indivisible. Esto no significa que Bohm crea que su teoría no es demostrable. Está seguro de que en algún momento en el futuro se desarrollarán técnicas que permitirán someter a prueba sus ideas. Cuando a Bohm le critican este punto, señala que hay varias teorías en física, como la teoría de las supercuerdas o la teoría de cuerdas, que probablemente no podrán demostrarse durante varias décadas.
La reacción de la comunidad científica de física. La mayoría de los físicos contemplan las ideas de Bohr con escepticismo. Por ejemplo, el físico de Yale, Lee Smolin, simplemente no encuentra la teoría de Bohr muy convincente físicamente. Sin embargo, existe un respeto casi universal por la inteligencia de Bohr. La opinión de Abner Simony, físico de la Universidad de Boston, es representativa en este sentido. Me temo que simplemente no entiendo su teoría. Claro, estos no entienden su teoría y yo estoy intentando leerles este libro para que ustedes entiendan algo de esto. Pero la verdad que es interesante y es entretenido. Es más entretenido que estar hablando de las profecías no cumplidas de los testigos de Jehová o de estar en la verdad de los testigos de Jehová. ¿Sí o no? Claro que sí, que es más entretenido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una visión de las cosas y sabemos que sí hay algo que es mucho más poderoso de lo que nosotros pensamos, que todo lo llena y que todo lo embebe y que la conciencia realmente tiene un papel brutal en el asunto. Bueno, este Abner Simony, físico de la Universidad de Boston, dice, es representativa en este sentido. Me temo que simplemente no entiendo su teoría, es una metáfora ciertamente, y la cuestión es cómo interpretar literalmente esa metáfora. No obstante, ha pensado profundamente sobre el tema y creo que ha prestado un servicio enorme al poner esas cuestiones frente a la investigación de la física, en lugar de haberse limitado a silenciarla. Ha sido un hombre valeroso, audaz e imaginativo. Aparte de ese escepticismo, también hay físicos que ven con simpatía las ideas de Bohr, entre otros figuras mentes privilegiadas como Roger Penrose. A mí Roger Penrose es un tipo que me encanta, porque con la cuántica, la mente y todo eso es un espectáculo este hombre. De Oxford, creador de la teoría moderna del agujero negro, Bernard D'Espagnat, de la Universidad de París, una de las autoridades mundiales más importantes sobre los fundamentos conceptuales de la teoría cuántica, y Brian Josephson, de Cambridge, ganador del Premio Nobel de Física en 1973. En opinión de Josephson, el orden implicado de Bohr puede llegar algún día a incluir a Dios o la mente en el marco de la ciencia, una idea que Josephson apoya. Ahora vamos a juntar a estos dos genios, Pribram y Bohr. Consideradas conjuntamente, las teorías de Bohr y las de Pribram proporcionan una forma nueva y profunda de ver el mundo. Nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad objetiva, interpretando frecuencias que son, en última instancia, proyecciones de otra dimensión, de un orden más profundo de la existencia que está más allá del tiempo y del espacio. El cerebro es un holograma envuelto en un universo holográfico. Hagamos un hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. No vamos a entrar en si era Dios, los extraterrestres, los que decían eso. Pero según nuestra imagen. Una imagen es una proyección. Una imagen tridimensional se puede proyectar en un plano. Pero una imagen de más dimensiones, de muchas dimensiones, posiblemente se podrían proyectar de forma tridimensional. Esta realidad que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, el cerebro es un holograma envuelto en un universo holográfico. Esta síntesis hizo que Pribram se percatara de que el mundo objetivo no existe, al menos en la manera en que estamos acostumbrados a creer. Lo que hay ahí fuera es un vasto mar de ondas,
y frecuencias. Y la realidad nos parece concreta solo porque nuestros cerebros son capaces de tomar la confusa nube holográfica y convertirla en palos y piedras y demás objetos familiares que constituyen nuestro mundo. ¿Cómo puede el cerebro en sí mismo, que está compuesto por frecuencias de materia, tomar algo tan insustancial como una nube borrosa de frecuencias y hacer que parezca sólida al tacto? La clase de proceso matemático que Bequesi simuló con los vibradores es fundamental para entender la forma en que nuestros cerebros construyen la imagen que tenemos del mundo exterior, declara Pribram. En otras palabras, la lisura de una pieza de buena porcelana china, el tacto de la arena en la playa bajo los pies, en realidad no son sino versiones elaboradas del síndrome del miembro fantasma. ¿Se acuerda del miembro fantasma? Aquel que le cortaron un brazo y no tenía el brazo, pero sentía que el brazo le pica o le duele o le molesta y no tiene brazo, pero en el cerebro lo tiene. No lo tiene físicamente, pero lo tiene. De acuerdo con Pribram, esto no significa que no haya tazas de porcelana y granos de arena ahí fuera. Significa simplemente que la realidad de una taza de porcelana tiene dos aspectos muy distintos. Cuando se filtra a través de la lente del cerebro se manifiesta como una taza. Pero si pudiéramos librarnos de nuestras lentes, la experimentaríamos como un patrón de interferencia. ¿Cuál es lo real y cuál es una ilusión? Para mí ambas son reales, dice Pribram. O si queréis, ninguna de las dos es real. Ese estado de cosas no se limita a las tazas de porcelana. También nosotros tenemos dos aspectos muy distintos en nuestra realidad. Podemos vernos como cuerpos físicos que se mueven por el espacio, o podemos vernos como una nube borrosa de patrones de interferencias envuelta en todo el holograma cósmico. Bohm cree que el segundo punto de vista podría ser el más correcto, porque pensar en nosotros como una mente-cerebro holográfico que mira un universo holográfico es un pensamiento teórico nuevamente, un intento de separar dos cosas que al final no pueden separarse. No te preocupes si esto te resulta difícil de entender. La idea del holismo o del todo, el conjunto, es relativamente fácil de comprender con algo externo a nosotros como una manzana en un holograma. Lo que hace difícil es que en este caso no estamos mirando un holograma, somos parte del holograma. La dificultad es también otro indicio de lo radical que es la visión de nuestra manera de pensar que intenta llevar a cabo Bohm y Pribram. Sin embargo, no es la única revisión radical. La afirmación de Pribram de que el cerebro construye objetos palidece ante otra de las conclusiones de Bohm. Construimos el tiempo y el espacio. Construimos el tiempo y el espacio. Hace poco unos científicos italianos llegaron a la conclusión de que el tiempo y el espacio no existen, pero hace poco. Y ellos incluso hicieron una prueba y concluyeron de que nosotros, nuestra especie, tenemos tiempo y espacio porque todos nosotros, desde el mismo comienzo de esta realidad, estamos inmersos en la misma situación y por eso el tiempo y el espacio tiene sus repercusiones en nosotros. Bohm dice que construimos el tiempo y el espacio. Las repercusiones de tal afirmación son uno de los temas que examinaremos al analizar el efecto de las ideas de Bohm y Pribram en la obra de investigadores de otros campos.
Si contemplásemos de cerca a un ser humano, notaríamos inmediatamente que es un holograma único en sí mismo, contenido, generado, cognoscible en sí mismo. Pero si arrancásemos a este ser de su contexto planetario, observaríamos enseguida que la forma humana se parece al mandala o al poema simbólico, puesto que en su forma y flujo reside una vasta información sobre diversos contextos físicos, sociales, psicológicos, evolutivos, dentro de los cuales se creó. Ken Dixitwald, el paradigma holográfico. El modelo holográfico y la psicología. El modelo tradicional de la psiquiatría y el psicoanálisis. Hablando de psicoanálisis, hace unos días un tribunal de justicia, el Colegio de Psicólogos había denunciado a una psicoanalista por intrusismo. Y parece que la habían denunciado durante 2 veces, la pobre muchacha. Y el tribunal llegó a la conclusión de que la muchacha, que tenía sus conocimientos de psicoanalista, psicoanálisis, el tribunal llegó a la conclusión de que psicología y psicoanálisis no son lo mismo. Y además que ninguna de las dos profesiones está regulada. Por eso acá dice, el modelo tradicional de la psiquiatría, por un lado, y el psicoanálisis es estrictamente personalista y biográfico. Pero la investigación moderna sobre la conciencia ha añadido nuevos niveles, planos y dimensiones y demuestra que la psique humana se corresponde esencialmente con el universo entero y con toda la existencia. Stanislav Grof, Psicología transpersonal, nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. La psicología es una de las áreas de investigación que ha recibido el impacto del modelo holográfico. No es de extrañar porque, como ha señalado Bohm, la conciencia misma proporciona un ejemplo perfecto de lo que quiere decir cuando habla del movimiento continuo y fluido. Si bien el flujo y el reflujo de la conciencia no se puede definir con precisión, sí se puede contemplar como la realidad más profunda y fundamental desde la cual se desenvuelven nuestras ideas y pensamientos. Los pensamientos e ideas, por su parte, no se diferencian de las olas, remolinos y vórtices que se forman en un arroyo que fluye, y al igual que los remolinos de un arroyo, algunos pueden recurrir y persistir de forma más o menos estables, mientras que otros son etéreos y se desvanecen casi con la misma rapidez que con la que aparecen. La idea holográfica también arroja luz sobre la conexión inexplicable que se produce a veces entre las conciencias de 2 o más individuos. Las coincidencias, la conexión, el sincronismo, la sincronicidad. ¿Vale? Es que el otro día, por ejemplo, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Fulano me llamó y dijo tal cosa. Vos sabés que yo estuve pensando eso, sincronicidad. Bueno, uno de los ejemplos más famosos de dichas conexiones se materializa con el concepto del inconsciente colectivo del psiquiatra suizo Carl Jung. A comienzos de su carrera, Jung se convenció de que los sueños, las obras de arte, las fantasías y las alucinaciones de sus pacientes a menudo contenían símbolos e ideas que no podían ser explicadas enteramente como productos de su historia personal. Importante. Dichos símbolos, en cambio, revestían un parecido mayor con imágenes y temas de grandes mitologías y religiones del mundo. Llegó a la conclusión de que los mitos, los sueños y las alucinaciones y las visiones religiosas
proceden de la misma fuente, un inconsciente colectivo que todo el mundo comparte. Importantísimo esto. Jung, Carl Jung. Jung llegó a esa conclusión en 1906, tras una experiencia relacionada con la alucinación de un joven que padecía esquizofrenia paranoide. Un día, mientras hacía la ronda de visitas, encontró al joven contemplando al sol junto a la ventana. Además, el hombre movía la cabeza de un lado a otro de forma curiosa. Cuando Jan o Jun le preguntó qué estaba haciendo, él explicó que estaba mirando el pene del sol y que cuando movía la cabeza de un lado a otro, el pene del sol se movía y hacía que soplara el viento. ¡Oh, qué raro esto! Sí. Hubiera sido yo, hubiera pensado que está súper pirado, ¿no? En aquel entonces Jan consideró que la afirmación del joven era producto de una alucinación. Sin embargo, varios años después, encontró una traducción de un texto religioso persa de 2000 años de antigüedad que le hizo cambiar de opinión. El texto contenía una serie de rituales e invocaciones ideados para provocar visiones. Describía una de las visiones y decía que si el participante miraba el sol, vería que un tubo colgaba de él y que cuando el tubo se moviera de un lado a otro, de lado a lado, haría que el viento soplara. Como las circunstancias hacían que fuera extremadamente improbable que el hombre hubiera tenido contacto con aquel texto, Jan llegó a la conclusión de que la visión del hombre no era simplemente fruto de su inconsciente, sino que había emergido de un nivel más profundo del inconsciente colectivo de la raza humana. Jan denominó arquetipos a estas imágenes y creía que eran tan antiguas que era como si cada uno de nosotros tuviera memoria de un hombre de 2 millones de años que estuviera escondido en alguna parte en lo más recóndito del inconsciente. Aunque el concepto de inconsciente colectivo ha tenido un impacto enorme en la psicología y hoy en día lo aceptan innumerables psicólogos y psiquiatras, nuestro entendimiento actual del universo no ofrece mecanismo alguno que explique su existencia. No obstante, la interconexión de todas las cosas que predice el modelo holográfico sí ofrece una explicación. En un universo en el que todo está infinitamente interconectado, las conciencias están también interconectadas. Somos seres sin fronteras, a pesar de las apariencias, o como dice Bond, en lo más profundo, la conciencia humana de la humanidad es una. Si cada uno de nosotros tiene acceso al conocimiento inconsciente de toda la raza humana, ¿por qué no somos todos enciclopedias andantes? Robert M. Anderson Jr., psicólogo del Rensselaer Polytechnic Instituto de Troy, Nueva York, cree que el motivo es que solo somos capaces de obtener del orden implicado la información que viene directamente al caso en relación con nuestros recuerdos. Anderson llama a este proceso selectivo resonancia personal y lo vincula al hecho de que un diapasón vibrante resonará con otro diapasón o creará una vibración en él únicamente si la estructura, el tamaño y la forma del segundo diapasón son similares a los del primero. En su opinión, debido a la resonancia personal, la conciencia personal de un individuo solo tiene a su disposición unas cuantas imágenes relativamente pocas de la casi infinita variedad de imágenes que hay en la estructura holográfica implicada del universo. Así, continúa, cuando hace siglos personas iluminadas vislumbraron esa conciencia unitiva, no escribieron la teoría de la relatividad porque no estaban estudiando física en un contexto similar al de Einstein cuando estudiaba física.
Los sueños y el universo holográfico. A ver cuánto llevamos. No lo sé. ¿Seguimos con esto? Está pesado. Bueno, vamos a los sueños y el universo. Otro investigador cree que el orden implicado de Bohm tiene aplicaciones en la psicología. Es el psiquiatra Montague Ullman, fundador del Laboratorio del Sueño del Centro Médico Maimonides de Brooklyn, Nueva York, y profesor emérito de psiquiatría clínica en el Albert Einstein College of Medicine, también en Nueva York. Su interés por el concepto holográfico surgió igualmente de la sugerencia de que en el orden holográfico todas las personas están interconectadas. Ese interés respondía a una buena razón. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970 fue responsable de muchos de los experimentos EPS del sueño mencionados en la introducción. Hoy incluso los estudios EPS del sueño que se llevan a cabo en el Maimónides constituyen una de las mejores pruebas empíricas de que, al menos en nuestros sueños, somos capaces de comunicarnos con otro de varias maneras que no tienen explicación en la actualidad. Uno de sus experimentos representativos consistía en pedir a un voluntario pagado que afirmaba no poseía dotes psíquicas que durmiera en una habitación del laboratorio mientras otra persona en otra habitación se concentraba en una pintura seleccionada al azar y trataba de conseguir que el voluntario soñara con la imagen que contenía. Algunas veces los resultados no fueron concluyentes, pero otras, los voluntarios tuvieron sueños claramente influidos por las pinturas. Por ejemplo, cuando la pintura objeto de la prueba era animales de Tamayo, una imagen que representa a dos perros mostrando los dientes y aullando sobre un montón de huesos, el sujeto de la prueba soñó que estaba en un banquete en el que no había carne suficiente y todo el mundo miraba a los demás con recelo mientras comían con gula las porciones que le habían repartido. En otro experimento, el cuadro en cuestión era París desde la ventana de Chagall, una pintura con colores brillantes que representa a un hombre mirando por la ventana, las casas de París recortadas contra el horizonte. La pintura contenía también otras características inusuales, como un gato con cara humana, varias figuritas humanas volando en el aire y una silla cubierta de flores. Durante varias noches el sujeto de la prueba soñó repetidamente con cosas francesas, arquitectura francesa, la gorra de un policía francés y un hombre con atuendo francés que contemplaba varias capas en un pueblo francés. Algunas imágenes de sus sueños también parecían referencias específicas a los vivos colores de la pintura y los rasgos inusuales, como por ejemplo la imagen de un grupo de abejas volando alrededor de unas flores y una celebración tipo carnaval de colores brillantes en la que la gente llevaba disfraces y máscaras. Aunque Ullman cree que esos descubrimientos constituyen una prueba del estado subyacente de interconexión del que habla Bohm, piensa asimismo que puede encontrarse un ejemplo aún más profundo de la totalidad holográfica en otro aspecto del sueño. Se trata de la capacidad de nuestro yo soñador para ser mucho más sabio de lo que somos cuando estamos despiertos. Según Ullman, en su consulta de psicoanálisis, por ejemplo, podía tener un paciente que no parecía un iluminado en absoluto cuando estaba despierto, una persona mezquina, egoísta, arrogante, explotadora y manipuladora que había fragmentado y deshumanizado todas sus relaciones personales. Ahora bien, por muy ciega que pueda estar una persona espiritualmente hablando, o por poco dispuesta que esté a reconocer sus defectos, sus sueños representan sus defectos con sinceridad, invariablemente, y contienen metáforas que parecen estar concebidas para convencerla amablemente de que entre en un estado en el que pueda conocerse mejor a sí mismo. Además, esos sueños no se tienen solo una vez. Durante el ejercicio de su carrera, Ullman se dio cuenta que cuando uno de sus pacientes no reconocía o no aceptaba alguna verdad sobre sí mismo, esa verdad salía a la luz una y otra vez en sus sueños bajo distintos disfraces metafóricos y vinculada a distintas experiencias de su pasado, pero siempre en un intento aparente de ofrecerle nuevas oportunidades para aceptar la verdad.
Como un hombre puede desoír el consejo de sus sueños y sin embargo vivir hasta los 100 años, Ullman cree que ese proceso autoeducativo persigue algo más que el bienestar del individuo, simplemente cree que la naturaleza se preocupa por la supervivencia de la especie. Voy a dejar aquí, voy a dejar aquí, voy a dejar aquí y les voy a contar un cuento. Yo tenía como 40 años. Tenía un trabajo, estaba de gerente comercial en una especie de financiera que se estaba armando. Estaba bastante bien. Me había llevado como ayudante a un testigo de Jehová que era analista en marketing. Le gustaban muchas las cosas de la mente a este muchacho. Entonces, tenía algunos problemas yo con mi anterior esposa y tenía algunos problemas existenciales. Estaba dejando los testigos de Jehová, ya no estaba yendo a las reuniones, ya no me habían pedido que me borraran de la escuela de ministerio teocrático y de todo, porque ya había visto que era todo eso una farsa. Pero económicamente no le voy a decir que estaba tirando manteca al techo, estaba bien, estaba construyendo mi casa, la casa para mi familia, y un día tengo un sueño, más bien una pesadilla. Venía una tormenta espantosa sobre mi casa, me derribaba el techo, y el techo era de tejas, pero en el sueño eran chapas, pero era mi casa. Me derribaba el techo, y las chapas caían así, media tumbada, y mi familia quedaba resguardada debajo de algunas chapas. Y en el mismo sueño ocurre que tengo la situación tan jodida de que ando trabajando en las cosas de marketing y de ventas y de todo eso, y yo andaba de saco y corbata con mi maletín, pero en pata, y, y este y que cuando iba a visitar a algún cliente escondía las patas debajo de los mostradores. Le cuento a Demar, a este muchacho, y le digo, vos sabés que tuve un sueño así, 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 y me pasó tal cosa. Y me dice, oh, oh, me dice, loco, el subconsciente sabe más que nosotros. Yo no tenía ni pálida idea de estas cosas de las que estamos hablando. Estoy hablando de hace 25 años. ¿Eh? Me dice, se te vienen cosas, se te pone el viento de la puerta en tu casa, y creo que se va a romper tu familia. Lo que va a pasar es que se va a reventar tu casa, se va a reventar tu familia, y, pero tu familia va a tener una especie de resguardo igual, y te vas a quedar sin trabajo. Matemático, tal cual. No es que yo hice cumplir eso, es que la vida hizo eso. Se terminó rompiendo mi familia quedó resguardada porque yo seguí apoyando a mi gente, seguí proveyendo todo lo que pude, terminé la casa, la familia estuvo resguardada, pero se destruyó esa familia. Se destruyó el vínculo, se destruyó todo. Los testigos de Jehová tuvieron mucho que ver en todo. Pero les quiero decir que es tan grande el poder del subconsciente y de la mente cuando nos dice cosas que tenemos que prestarle atención. El tema es saber interpretarlo. Un hombre puede desoír el consejo de sus sueños y puede seguir viviendo. En ese momento estuve un poco atento, pero tampoco le presté demasiada atención. Me di cuenta después del tiempo. Entonces, lo que viene después es psicosis y el orden implicado. ¿Qué hay detrás de eso?
Yo sé que estos temas son jodidos, pero son interesantes. Y es una manera amena de que ustedes tengan una información adicional y además de pensar de que la conciencia, el estudio de la conciencia y el campo de la conciencia va a ser una de los grandes temas de la ciencia futura. De hecho, hay mucho más, hay mucho más implicado en todo esto. Les mando un abrazo y, y gracias. Gracias por prestar atención a estos temas.